Romanos capítulo 1. Bueno, hemos estado hablando lo que explicamos, vimos a la luz de las Escrituras lo que la iglesia es. Hemos visto que la iglesia constituye de personas que han venido en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. También llegamos a ver al por qué existe la iglesia. ¿Por qué es que existimos? ¿Por qué es que Jesucristo vino y murió por nosotros? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el fin? Eso lo llegamos a ver anteriormente. Una de ellas es que nos reunimos para alabar a Dios y obviamente venimos para estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y crecer en nuestro entendimiento tocante la palabra de Dios. Hoy en día vamos a entender algo más. Vamos a entender qué es el pecado. Porque se habla del pecado, venimos como iglesia y mencionamos la palabra pecado, pero ¿qué es el pecado? Vamos a ver a la luz de la Biblia lo que el pecado es hoy en día. Ese es el tema. Entendiendo qué es el pecado. La pregunta sería, ¿por qué automáticamente todo ser humano no va a ir directamente al cielo? Esa es una pregunta. Esa es una verdad. Automáticamente no todo el ser humano va a ir al cielo. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Esa es otra pregunta. ¿Por qué Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué es que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué tal sacrificio tomó lugar hace 2000 años atrás? Bueno, nosotros comenzamos a entender, bueno, preguntamos y respondemos qué es el pecado. El hombre fue creado para que tengamos esa comunión con Dios. Fuimos creados con el propósito de tener esa relación con nuestro Dios. Fuimos creados para poder ver la gloria de Dios, para poder reflejar ciertos atributos de Dios, para poder exhibir la bondad de Dios, la justicia de Dios. Fuimos creados para correr hacia Él. Fuimos creados con ese propósito. Pero sabemos que el hombre llegó a fallar. Sabemos que esta no es la realidad de hoy en día. El hombre hoy en día no corre hacia Dios. El hombre no cristiano no corre hacia Dios, sino que se aleja de Dios. Corre, pero para alejarse, no acercarse a Dios. Ahora, la naturaleza de Dios, en el cual hemos hablado anteriormente, hemos visto de que Dios es bueno, es justo, es santo, es verdad, es amor. Y la posición que Él nos que Él nos llegó a dar, debería de tener una consecuencia, y es de que el hombre debería de adorar a Dios. El hombre por naturaleza, por consecuencia de lo que Dios ha hecho con nosotros, hablando desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, creó al hombre, la respondencia es de adorar a Dios. Y desde ahí entonces, ese debe ser el responder, la reacción del hombre de adorar a Dios, de darle gloria, de exaltarle, glorificarle a Dios. Eso es lo que debería de suceder. Eso es lo que todo ser humano debería de hacer. La actitud, la reacción natural es de alabar y adorar a Dios. Y estamos hablando de adoración que proviene del corazón. Y eso, lo que hablamos, lo que es céntrico a la adoración es la obediencia a Dios. Es lo que debería de suceder. Pero la historia del hombre es exactamente lo opuesto a esto. El hombre no adora a Dios. El hombre no es obediente a Dios. Desde Adán, desde su rebelión, desde la rebelión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado por Dios, pero sabemos que vez tras vez, se caían en rebeldía. Clamaban por misericordia, porque Dios los disciplinaba, y Dios escuchaba, y caían en rebeldía de nuevo. Y desde ese entonces vemos en la humanidad, vemos que el ser humano es rebelde a Dios. No es obediente a Dios. Por naturaleza no lo son. Hay rebeldía. La raza humana tercamente no quiere escuchar a Dios, se aparta de Dios. Hay personas que tú les dices, acércate a Dios. Te dicen, yo no necesito de Dios. O yo no tengo tiempo para Dios. A veces viendo hoy en día la tecnología, uno puede ver, digamos, en su tierra de uno, donde uno es. Y a veces uno puede llegar a ver, y veo hay personas, a veces allá en México, hay ciertas fiestas, festividades que se hacen,
El hombre puede decir, yo no tengo tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para estar en una fiesta. A veces hay fiestas que se hacen un día, 2, 3 días, una semana. Y mira cómo se llenan esos lugares. Pero se llenan, ahí sí hay tiempo, hasta encuentran una semana de tiempo para estar ahí en el pecado. Para estar ahí, según ellos, gozando de la vida, sin saber en su condición que ellos están, en el cual vamos a estar viendo. Esto es un gran crimen. Eso es un gran crimen en contra del Dios que es bueno, bondadoso, el Dios que nos creó, nos da la vida, nos da la salud. Nos creó con ese propósito de nosotros correr hacia Él, alabarle a Él, adorarle a Él, pero el hombre hace totalmente lo opuesto. Es desobediente a Dios, al Dios que es santo, 3 veces santo, al Dios que es bueno, el Dios que da amor y amor puro y verdadero. Eso es un gran crimen. ¿Cómo es que esto llegó a suceder? ¿Cómo es que el hombre, en vez de correr hacia Él, corre pero para alejarse de Él hoy en día? ¿Cómo es que esto llegó a suceder? ¿Cómo es que esto sucede? Ustedes que son padres, con el tiempo ustedes crían a sus hijos. Quizás esto no se ve muy a menudo, pero se ha llegado a ver en situaciones. Pueden haber padres que son muy amorosos, muy cariñosos, trabajan duro para sus hijos. Y se ha escuchado y se ve que después esos hijos, ¿qué es lo que hacen? Devuelven mal por bien. Se ha llegado a escuchar de personas adultas que llegan a sacar a sus ancianos, a sus padres de la casa. Los dejan afuera porque son un estorbo. Devuelven mal por bien. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Así es el ser humano. El ser humano le devuelve mal por bien. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Dios nos creó con ese propósito de alabarle, adorarle, y creó un lugar bendecido, de paz. Todo lo tenía, pero ¿qué hicieron? Lo volvieron mal por bien. Y así es el ser humano hoy en día. Así es el ser humano. En vez de reaccionar positivamente, reaccionan negativamente. Vamos a contestar lo que el pecado es. Vamos a ver hoy en día lo que el pecado es. Y voy a dar una definición. Lo que el pecado es. El pecado es cualquier fallo personal a conformarse a la ley de Dios o a su carácter moral, y encuentras su raíz en una inexcusable ingratitud por la bondad de Dios y amor. Lo repito de nuevo por los que están escribiendo. El pecado es cualquier fallo personal a conformarse a la ley de Dios o a su carácter moral, y encuentras su raíz en una inexcusable ingratitud por la bondad de Dios y amor. Y esto está definido en relación al amor de Dios, carácter y su amor. Cuando el hombre peca, todos estos aspectos están siendo violados. El carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, pecan en contra del Dios Altísimo. Y uno tiene que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, viendo de que Dios es bondadoso, Dios es amor, Dios nos bendice cada día. El hecho de que nos levantamos, estamos respirando, el hecho de que tenemos salud, el hecho de que nuestros familiares también respiran, tienen salud, tenemos casa, tenemos hogar, etc. Pero el hombre se levanta naturalmente y en vez de dar gracias a Dios y vivir una vida que demuestra esa gratitud a Dios, hace lo contrario. Hace lo contrario. El hombre pecaminoso, el hombre no cristiano, hace lo contrario. Vamos a ir aquí en Romanos 1. Vamos a leer estos versículos 18 al 21. En Romanos 1, versículos 18 al 21, voy a leerlo. Viendo cómo es el ser humano. Lo que la Biblia nos dice tocante la raza humana. En Romanos 1, versículos 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, o porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos de que el hombre está en existencia en el ámbito de la ira reservada de Dios. Esto por causa de la injusticia del hombre. El hombre, por causa de su vida pecaminosa, por causa de su injusticia, ellos sin saberlo están bajo la ira reservada de Dios. Porque Dios ha dicho que ha establecido un día donde va a juzgar al mundo con justo juicio. El hombre no es una víctima. El hombre no es una víctima. El hombre no puede llegar a decir, bueno, es que yo no sé que existía un Dios. Porque si hay algo dentro de él que le dice, hay un Dios. Y si tú miras la naturaleza, tú miras el cielo, algo te dice, algo creó esto. Algo creó el sol, las lunas, las estrellas, el ser humano. Lo ha creado. Pero el hombre con injusticia quiere opacar eso. Dice, no lo quiero ver, no lo quiero entender. Por ejemplo, está el ateísmo. Ellos a menudo quieren opacar esta verdad de que hay un creador. Y te dicen todo lo que hay, toda esta orden que tú ves en la galaxia, está el planeta Tierra, está la luna, está el sol, están las estrellas, están las galaxias, etc. Tú ves la orden que hay, ves que está la Tierra, está la luna a cierta distancia. Si está más cerca, hay problemas. Si está más lejos de lo que está, va a haber problemas. Igual con el sol. Vemos los animales, cómo son creados. No es que la evolución creó tal cosa, no es de que hubo una explosión y de la explosión se causó la orden que hay, porque una explosión no causa orden, sino desorden. Cuando tú ves un animalito, cuando tú ves un pajarito, no es que evolucionó, porque si evolucionó tenemos un problema, porque si no fue creado tal como es, teniendo sus ojos, su pico, su estómago, su sistema digestivo, tú puedes preguntarte, entonces si evolucionó, ¿qué evolucionó primero? Porque si no tiene ojos, ¿cómo puede llegar a ver? Y si no tiene pico, ¿cómo va a comer? No puede sobrevivir, va a morir. Tiene que tener sus ojos, tiene que tener su pico, tiene que tener su sistema digestivo, tiene que tener su inteligencia para poder estar en existencia, si no va a morir. Pero el hombre con injusticia quiere opacar esta verdad. Dice, no hay un Dios. No le quieren conocer como a Dios. No le glorifican a Él. Y por causa hay consecuencias. Hay consecuencias. Como dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Tú puedes llegar a ver afuera, puedes ver la creación, puedes llegar a entender de que hay alguien más grande que nosotros. Eso, todo ser humano tiene eso, intuición en su ser. El hombre sabe, el hombre está sin excusa. El hombre sabe que hay alguien, hay algo más allá que nosotros. Y ese alguien es Dios, el Creador. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está claro, está bien claro. No tienen excusa ellos. El hombre no tiene excusa. La Biblia nos enseña que el que busca de Dios le va a encontrar. Tú vas a mirar evidencias y eso te va a guiar. Pregunta y vas a encontrar. Pero está claro, el hombre no tiene excusa. El hombre sabe que hay un Dios. Así que es absolutamente inexcusable de que una adoración en gratitud no le es dada a Dios, al Creador. No tienen excusa. Deberían de adorar a Dios, deberían de exaltar a Dios, deberían de ir hacia Dios, exaltarle, glorificarle, darle honra y gloria, pero no lo hacen y ellos no tienen excusa. No hay excusa por no hacerlo. Los no cristianos, los que rechazan a Cristo, los que viven en una vida continua de pecado, lo están haciendo en contra del testimonio de su propia conciencia. Dios lo ha puesto claro para ti y para mí.
para todo ser viviente. Está bien claro. Hay un Dios. Hay un Dios. Y Él nos creó. Y hay consecuencias. Y si hay un Dios, nosotros debemos de adorarle, darle honra y gloria. Y esa es una de las razones que el hombre sabe. Y es por eso que personas como los ateos tratan de evitar, tratan de esconder, dicen, no hay un Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren reconocerlo, y si lo reconocen, van a tener que sujetarse a ese Dios. Pero ellos quieren vivir su vida como a ellos les place. Así que rechazan a Dios. No vienen a Dios. Y el juicio será terrible para ti si no te arrepientes. Si es que esa es tu condición. Si vives en rebeldía en contra del Dios Todopoderoso, el que te ha creado, te da la vida. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Ingratitud. No hay gratitud en sus corazones. No le dan gracias a Dios. Se levantan y andan, viven su vida como ellos les place, en su vida pecaminosa, y no le dan gracias a Dios. Su vida no demuestra tal realidad. Su vida demuestra que no vive en gratitud hacia Dios. ¿Qué es el pecado? Bueno, es más profundo que nuestro comportamiento exterior. Es más de lo que nos ponemos nosotros para vestir o hablamos. Hay un principio en cómo es que nosotros vemos a Dios y le respondemos. Está en el centro del pecado. El rehusar de someterme a Él. El rehusarme de adorar. El rehusar de darle gracias a Él. Esto solamente puede ser un rechazo de un corazón duro. Un rechazo deliberado. Intencionalmente. Rehúsan adorarle. Rehúsan reconocerlo. Rehúsan someterse a Él. Rehúsan darle gloria a Él. Ahora vamos a ir del externo hacia el interno, hablando tocante el pecado. Así que vamos a ir de lo externo, lo de afuera, a lo adentro, viendo lo que es el pecado. Bueno, punto número 1. El pecado incluye tus hechos desobedientes. El pecado incluye tus hechos desobedientes. ¿Qué es el pecado? Cuando Dios manda a no hacer algo y tú lo haces de todos modos, eso es pecado. Vamos a ir aquí en Éxodo 20. Vamos al comienzo de la Biblia, en Éxodo 20. Génesis, Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Éxodo 20, versículos 13 al 16. Si están ahí, si no pueden anotarlo, o simplemente pueden seguirnos, pueden escuchar. En Éxodo 20, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Y eso es algo que sabemos, que conocemos, pero vamos a leerlo. Éxodo 20, 13 al 16 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es algo que sabemos y conocemos. Lo leemos de nuevo. Éxodo 20, versículo 13 al 16 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estoy haciendo un punto muy simple, recordándote lo que ya sabes. Ya sabes, es un acto físico. Aquí te está prohibiendo ciertos actos físicos. No hagas esto. No hagas estos actos físicos. No lo hagas. No lo hagas porque es pecado. No lo hagas. Son actos físicos. Y en algún tiempo de la historia el hombre llegó a decir: sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Y vemos. No matarás. El hombre llega a matar. Hace poco, viendo las noticias, vemos cómo el hombre pecaminoso llega a matar. Y no solamente ellos lo hacen con una rabia. Viendo hace poco tiempo cuando los cristianos en Siria fueron asesinados. Y tú puedes ver ahí que ellos lo hacen con furia. Asesinan, matan. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No lo vas a hacer. No lo hagas. Son actos físicos. Quiero que vean que son actos físicos.
Estamos viendo de lo exterior y vamos a ir a lo interior. A menudo se nos olvida de que el pecado puede ser pasivo. Muchos van a llegar a decir, bueno, yo no he cometido estos actos físicos y así que yo estoy bien. Bueno, no. No, porque no es todo lo que se nos deja saber tocante el pecado. Hay personas que dicen, bueno, yo no he matado. Yo no soy como tal persona criminal que está ahí en la cárcel, en la prisión. Yo no he hecho esos actos criminales. Así que yo estoy bien. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que saber que Dios no solamente te prohíbe ciertas conductas, sino que también requiere actitudes positivas. Por ejemplo, vamos a ir aquí en Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 6:33. Así que no solamente te prohíbe, te dice no hagas esto, sino también requiere que hagas cosas. Para que me entiendan, en Mateo 6, versículo 33. Así que Dios no solamente prohíbe ciertas conductas, sino que también requiere actitudes positivas. Vamos a ir aquí en Mateo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios, esto es nuestro Señor Jesucristo hablando en Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, como lo he dicho, el Señor Jesucristo mandó esto, y esto requiere una devoción activa. Una devoción activa es de quererlo, desearlo y actuar en esto. Una devoción activa. Pregunta, ¿será que tienes esa devoción activa? ¿Será que haces lo que dice el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Como Él dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y aquí está uno de ellos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Habla de una devoción activa. ¿Será que tienes esa devoción? ¿Será que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Será que cada día te levantas y durante el día es tu devoción? ¿Es tu prioridad? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? Así que estamos viendo que no solamente te dice no hagas esto, sino también te dice haz esto. ¿Será que lo haces? Y así que esto quiere decir que tu indiferencia hacia la justicia de Dios es pecado. Aun si tú no eres abiertamente hostil hacia Dios como los ateos. Pero si tu prioridad no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si no eres devoto a esto, estás en pecado. Estás en pecado. Eres un pecador. Ingratitud. No hay devoción. No hay búsqueda de Dios. No hay prioridad de Dios en tu corazón. Dios no está sentado en el trono de tu corazón si no estás haciendo esto. El hombre por naturaleza se levanta y ellos tienen sus planes, sus deseos, pero de Dios ni en cuenta. No se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios quizás cuando algo sucede. Oh Dios, ¿dónde estabas? ¿A dónde estabas? Ahí es cuando se acuerdan de Dios. Ahí es cuando comienzan a pensar en Dios. Pero para hablar mal de Dios. Específicamente hablando de los ateos. ¿Será que esa es tu devoción? Como dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Habla de una devoción. ¿Será que lo haces? El pecado incluye la manera en la cual actúas, pero esto es positivo y negativo. Me refiero a lo que no haces y lo que sí haces. Dios te manda a no hacer ciertas cosas, pero también te manda a hacer otras cosas. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios espera de ti? Y esto, hablando relacionalmente, por ejemplo, las compañías de trabajo, cuando tú vas a agarrar un empleo, ellos te dicen, mira, queremos una persona para tal y tal trabajo, que cumpla ciertos requisitos. Y tienes que cumplirlos, tienes que hacer ciertas cosas. Y también te pueden decir, mira, esto no se va a hacer y esto sí se va a hacer. ¿No es así? Las compañías. Por ejemplo, aquí en las plantas, si tú vas ahí, cortas cierta carne, te dice, queremos que la cortes así, pero no la vas a cortar así de esta manera. Porque no la queremos ahí picada ahí, sino queremos que esté bien aquí rebanadita. Son requisitos. Son requisitos. Y así es Dios. Dios te dice, no hagas esto, pero sí haz esto. Así es en lo espiritual.
Así es en lo espiritual. Dios te dice, no hagáis esto, pero sí haz esto. Y uno de ellos que hemos visto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Piensa por un momento cómo hablabas antes de venir a Cristo. Cómo andabas con tus amistades. O aún así, si hoy en día vamos, si tú le preguntas a alguien no cristiano, si tal piensa de que va a ir al cielo cuando muera, la mayoría de las personas hoy en día, si tú les preguntas, ¿tú crees que vas a ir al cielo cuando tú mueras? Ellos van a decir, no, sí, yo sí voy a ir al cielo. ¿Por qué? No, es porque yo no soy un criminal. Quizás alguno diga, yo no soy un drogadicto, yo no soy un alcohólico, yo no he cometido ciertos actos graves. Y ellos comienzan a poner un estándar, ellos comienzan a compararse con otros. Y dicen, bueno, yo no soy como tal persona, y como yo no soy como tales personas, yo merezco ir al cielo, porque yo no soy tan malo. Bueno, la pregunta no es esa, la pregunta no es que si eres como ellos, la pregunta es, ¿has tú amado a Dios con todo tu corazón, alma, mente y espíritu? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿has tú amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, todas tus fuerzas? Esa es la pregunta. La pregunta no es que si ve y compárate, eres mejor que tu prójimo. No, la pregunta es, ¿has tú amado a Dios con todo tu ser? ¿Lo has hecho? Hazte esa pregunta. Porque si es así, entonces eres un devoto, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Si en realidad amas a Dios con todo tu ser, si en realidad estás cumpliendo, tú le vas a alabar a Dios, exaltar a Dios, ser obediente a Dios, todos los días, en todo tiempo. La justicia no solamente es establecida por lo que tú no haces, sino también por lo que tú haces. Nadie en un matrimonio, por ejemplo, se va a conformar de que digamos, bueno, mi esposo, mi esposa, bueno, no hacen esto, pero no hacen algo a tu favor. No te demuestran amor, cariño, etc. Y Dios es acusado de ser injusto porque Él requiere que no haga ciertas cosas, pero requiere que sí haga ciertas cosas. Y al hombre no le agrada. Al hombre no le agrada cuando escucha, bueno, requiere que yo haga algo. No le agrada al hombre, porque el hombre quiere vivir su vida como a ellos les agrada. En su estado pecaminoso, ellos quieren vivir en contra de la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es el pecado? El pecado incluye todo acto desobediente hacia Dios, entendiendo de que la desobediencia puede ser activa o pasiva. Ahora, esto es suficiente para condenarnos a todos nosotros, es suficiente. Pero en lo que pensamos más y más tocante el tema del pecado, vamos a ver que hay más. Hablando del pecado, estamos viendo lo exterior. Hemos acabado de ver de que Dios te dice, no hagas esto, pero te dice, haz esto. La pregunta es, ¿será que lo estamos haciendo? Otra pregunta, ¿al por qué es que desobedecemos? ¿Al por qué es que la desobediencia motiva? Porque algunos son motivados por la desobediencia. ¿Por qué es que no somos motivados por la gratitud? ¿Por qué es que el pecado llega a ser tan natural para el no cristiano? ¿Por qué es natural? Bueno, segundo, el pecado incluye tus actitudes desobedientes. El pecado incluye tus actitudes desobedientes. El pecado es más de lo que hacemos o no hacemos. La Biblia define el pecado en términos de nuestros pensamientos, nuestra actitud y aún nuestros motivos. No solamente es conducta externa, sino que es interna, porque Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón, y como una vez dije, Dios ve tu pensamiento, ¿sabe? Conoce tu corazón, conoce tu interior, tus intenciones. Un ser humano quizás nada más te ve a ti, pero no ve tus pensamientos, no conoce tu corazón, no conoce tus intenciones, pero Dios sí conoce tus intenciones, sí conoce tus pensamientos. Vamos regresando aquí en Éxodo 20, donde estábamos. Vamos a Éxodo 20 para ver esto. En Éxodo 20, donde estábamos. Así que vemos de que Dios, a la luz de la Biblia, podemos ver de que Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones, tus motivos. En Éxodo 20, donde estábamos, leímos el versículos 13, 14, 15, 16. Lo voy a leer mientras encuentran ahí en Éxodo 20 y 17. Dice el 13 al 16. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Luego el versículo 17 aquí dice, en Éxodo 20, 17, lo voy a leer. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Anteriormente te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas estas acciones externas. Y luego versículo 17 en consumación dice, no codiciarás, ni lo vas a desear en tu corazón. Dios habla de lo interior, lo que está dentro de tu corazón. Hablando del adulterio, dice Jesús en el Nuevo Testamento, si tú miras a una mujer codiciándola, ya cometiste adulterio para con Dios. Al odiar a alguien es pecado. Es la intención, el que hay en el corazón. No codiciarás. Si de por sí dice no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, luego dice no codiciarás, ahí ya acabó con el ser humano. Porque está hablando de lo interior, lo que hay en tu corazón. Dios gobierna lo externo y lo interno. Dios dice yo quiero lo externo y lo interno de ti. Yo gobierno eso. Yo requiero que no hagas esto en acción, pero también requiero que no lo desees. Que no esté en tu corazón tal deseo de codiciar las cosas de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es lo que Dios dice. Así que estamos viendo lo exterior y lo interior, las intenciones. Dios está yendo al corazón. Dice, no, que no haya un deseo en tu corazón pecaminoso. Lo que tú eres por fuera es una pobre muestra de lo que tú eres realmente interiormente hablando. Así que lo repito de nuevo, lo que tú eres exteriormente es una pobre muestra de lo que tú eres interiormente. El hombre mira una pobre muestra de lo que tú eres. Pero Dios ve exactamente lo que tú eres interiormente. Dios conoce tu corazón, tus intenciones, tus pensamientos. Él conoce todo eso. Vamos a ir aquí a Marcos. Fuimos a Mateo. Vamos a ir adelante a Marcos, capítulo 7, por un momento, para que vean. Marcos 7, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, versículos 20 al 23. Hablando de lo interior, Dios ve realmente quién tú eres. Él sabe perfectamente quién tú eres. En Marcos 7, versículos 20 al 23, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale del hombre, está dentro del hombre, está en el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del ser humano. Las escrituras nos enseñan de que cuando tú ves un pecado exterior, el pecado interior fue lo primero que sucedió. Dios ve el corazón, de ahí sale todo eso. La actitud llegó a ser porque estaba interiormente primeramente hablando. Las escrituras nos enseñan que las cosas que puedes llegar a ver muy bien en lo exterior, se puede llegar a ver muy bien. Hay cosas que tú puedes llegar a ver, puedes llegar a alguien y verlo muy bien, pero por dentro está muy oscuro. Está muy oscuro. Y a Dios no lo podemos engañar. Quizás tú puedes ver a alguien y por fuera se ve muy bien, todo se ve bien, pero por dentro es otra realidad. Por dentro está lleno de oscuridad. Y esto es cierto. Ahorita se me viene en mente un programa que vemos en la televisión. Yo y mi esposa llegamos a ver de vez en cuando de cierto programa que hay. Y viendo el ser humano como es. No importando de dónde es, se ha visto personas que son profesores en universidades reconocidas.
y llegan a cometer actos pecaminosos graves. Ante los hombres, ellos se miran, wow, es un hombre respetado. Hace poco vimos un hombre respetado. Tenía todo, una buena esposa, familia, todo eso. En un buen estar económicamente y con asociación, con personas, amistades. Pero llegaron a mirar lo que era interiormente. Dios conoce lo interior del hombre. Y estas personas están en el ámbito de la ira de Dios. Están en el ámbito de la ira de Dios. Y sabes, no queremos esto. Nosotros queremos que las personas puedan ver su pecado, reconocer de que son pecadores, venir al arrepentimiento, venir a la salvación. ¿Qué está pasando contigo? Es la pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué gobierna en tu corazón? ¿Has llegado al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? ¿Has reconocido de que eres un pecador? ¿En necesidad de arrepentimiento? ¿En necesidad de un Salvador? ¿De cambiar? ¿De en vez de vivir en desobediencia, venir y vivir en obediencia a Dios? ¿Qué está pasando contigo? Tú puedes entender que las acciones pecaminosas vienen de un corazón pecaminoso. Lo podemos saber. Cuando tú miras quizás a alguien, digamos, una infidelidad, miras a un hombre que va y llega a matar a otro hombre por el hecho de que la mujer le fue infiel. Tú puedes entender eso, ¿verdad? De que provino del corazón. Fue una acción, llegó a suceder. Puedes entender actos pecaminosos. Vamos al tercer punto. ¿De dónde vienen las actitudes pecaminosas? ¿De dónde vienen las actitudes pecaminosas? Al por qué es que tales cosas llegan naturalmente para el hombre inconverso. ¿Por qué es que las cosas llegan naturalmente para el hombre inconverso? Bueno, tercero, el pecado contamina toda tu naturaleza. El pecado contamina toda tu naturaleza. El pecado ha contaminado todo aspecto del ser humano, su corazón, su mente, su voluntad. La razón por la cual el hombre piensa pensamientos pecaminosos es porque su corazón está oscuro, está lleno de maldad. Es por eso que el hombre piensa pensamientos pecaminosos, porque su corazón está sucio, está lleno de maldad. Y aquí está el punto que quiero que vean. Tú no puedes ver un acto externo aparte de la actitud interior que lo produjo. ¿Algo te motivó a hacer tus acciones pecaminosas o a no hacer lo que es correcto? Algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es eso? Es el pecado que mora en tu corazón, que gobierna tu corazón. Esto es lo que tienes que ver cuando pecas. Tú no puedes llegar a decir, bueno, como algunos quizás se quieren justificar, no, es que estaba de mal humor en este día, pero yo realmente no soy así. O es que a veces queremos justificar, no, es que tal y tal persona, si no hubiera hecho, no hubiera reaccionado de tal forma. Es que es la culpa de tal persona. Es que esto y el otro. No, reaccionamos como reaccionamos porque somos pecaminosos por dentro. Somos pecaminosos. No es por la culpa de otro. El otro quizás está cometiendo un pecado, quizás ofendernos, etcétera, lo que sea, pero reaccionamos de cierta forma porque somos pecaminosos. Es por eso, no nos podemos justificar. El pecado ha contaminado toda la naturaleza del hombre. Y voy a hablar un rato de la depravación total. El hombre es depravado. Y hay una enseñanza que es la depravación total. Ahora, el hombre no es lo malo que puede llegar a ser. Y eso es por la gracia de Dios que detiene lo que el hombre puede llegar a ser. Porque el hombre en realidad es malo, es perverso, pero por la gracia de Dios el hombre no ha llegado a ser lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, el hombre no es incapaz de demostrar grados de bondad porque el hombre lo demuestra. Y eso es por la gracia común de Dios. Pero cuando hablamos del pecado y de toda tu naturaleza, lo que estamos diciendo es de que el hombre apartado de Cristo no puede hacer nada para agradar a Dios. El hombre apartado de Cristo no puede llegar a hacer nada para agradar a Dios. Los pecadores no redimidos no tienen ningún mérito espiritual ante Dios, porque están bajo la ira de Dios y ellos no pueden hacer algo para agarrar mérito para con Dios. Lo único que acumulan es ira y ira conforme va pasando los días. El no redimido es lo que está haciendo.
La ira de Dios está sobre él y cada día que pasa, la ira de Dios está acumulando sobre él. El hombre no redimido no puede cambiar su propia condición, no lo puede hacer. Es lo que la Escritura está diciendo cuando dice que estás muerto en tus pecados y delitos. Estás muerto. No tienes vida espiritual, en otras palabras, no tienes vida espiritual. Por naturaleza no buscas a Dios, agradar a Dios, vivir para Dios, porque estás muerto espiritualmente. Y lo podemos decir, estás vivo al pecado. Estás vivo al pecado. Es por eso que el pecado llega a ser tan natural para el ser humano. Llega a ser natural. Les agrada el pecado, les gusta el pecado. Hablando de lo que dije anteriormente, dice la persona dice, yo no tengo tiempo para Dios. Pero yo me acuerdo antes cuando uno andaba en el mundo, a veces hay muchas excusas, pero yo me acuerdo cuando aquí en lo que es los trabajos, habían compañías que unos trabajan en la tarde, salen a las 10, llega el fin de semana, llega un sábado, mira, saliendo de un trabajo de 8 horas, 10 horas, mira, pum, llegan a su casa corriendo, un bañito y órale, vámonos a la fiesta. Para ahí sí hay tiempo, para ahí sí hay energía, para ahí sí lo hay. Pero cuando para Dios, no, es que acabo de salir de trabajo, ya es de noche, mira la hora. Mira la hora, hasta ya están mirando, mira la hora. Pero cuando un baile por ahí, mira, se alumbran hasta y dice, wow, parece que me acabo de levantar, las ganas me volvieron, estoy bien vivo. No es así, es lo que vemos. Es lo que el ser humano es así. ¿Por qué es esto? Porque por naturaleza es pecaminoso. El pecado mora en ellos. Heredamos culpabilidad y corrupción de Adán. Los deseos pecaminosos fluyen de una condición pecaminosa que contamina a todo ser humano. Vamos a ir aquí en Romanos de nuevo. Romanos, ¿dónde estamos ahí? Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 al 12. Viendo lo que la Escritura declara tocante el ser humano. Y es una verdad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, lo voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Nacimos en este mundo con esta corrupción pecaminosa. Y es por eso que no buscamos de Dios. No buscamos de Dios. Como dice, todos se desviaron, dice el versículo 12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tienes que entender esto, que tú pecas porque eres un pecador. Es por eso que llegas a pecar. Porque eres pecador. No es de que eras bueno y pecaste y de ahí te hiciste pecador, sino que llegaste a pecar porque eres por naturaleza un pecador. Son pecadores. El ser humano es pecador y por eso es que por naturaleza el pecado es tan natural. Y es por esto que Dios debe juzgar y condenar la raza humana. Porque por naturaleza son pecaminosos. Son pecaminosos. Y este ser humano nunca puede llegar a estar en la presencia de Dios así en esa condición caída. Nunca puede llegar a estar ante la presencia de Dios en la condición pecaminosa que se encuentra. David dijo esto en Salmos. Vamos a ir aquí en Salmos. Vamos hacia atrás. Salmos 51. Aquí vamos a mí me gusta que vayamos a la Biblia porque me gusta que aprendan a manejar la Biblia. Tenemos que aprender a manejar las Escrituras. Así que si estamos aprendiendo, en unos cuantos meses vamos a ser profesionales en esto. Salmo 51, versículo 5 dice así. Dice el rey David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que he aquí en maldad he sido formado. En maldad. Y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, con una naturaleza pecaminosa. Nacimos en una naturaleza pecaminosa. Somos pecaminosos por naturaleza. Y así que cuando un hombre no redimido rechaza a Dios y va tras el pecado, está actuando conforme su naturaleza. Cuando el hombre rechaza a Dios y corre hacia el pecado, lo que está haciendo ese hombre es que está actuando conforme su naturaleza pecaminosa. Es por eso que rechazan a Dios. Es por eso que corren, se alejan de Dios, porque por naturaleza son pecaminosos. Por naturaleza son pecaminosos.
Ya sea un hombre bien vestido, tú puedes llegar a ver a hombres allá afuera en el mundo que son personas digamos, reconocidos, quizás son dueños, son ricos y están bien vestidos. Quizás tú puedes llegar a ver un hombre, un drogadicto, un alcohólico, ya sea quien sea. Esto es verdad de todo ser humano. El hombre por naturaleza es pecaminoso. Pecan porque son pecadores por naturaleza. Esto es verdad de todo ser humano. Lo veas como lo veas. Es un pecador. A algunos no les agrada hablar del pecado. No les agrada hablar del pecado. No les agrada que les digas que son pecadores bajo la ira de Dios. Puede haber un abogado por ahí y dice, no, pues, yo soy buena persona. Yo soy buena persona, yo no hago esto y esto y el otro. Pero son desobedientes a Dios, no buscan agradar a Dios. Así que hay personas que no les agrada hablar del pecado. ¿Saben? Sería un pecado no hablar del pecado. Tenemos que hablar del pecado. A la luz de la Biblia se nos demuestra qué es el pecado y se nos advierte las consecuencias en las cuales vamos a llegar a ver. Vean el horror del pecado. Un Dios bueno creó al hombre para que estén ante la presencia de Dios, para que tenga una relación con Dios, para que alabe a Dios, le dé honra y gloria a Dios. Lo creó, le proveyó un lugar, un paraíso, todo lo tenía. Tenía un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios que es amor, pero el hombre llegó a caer. El hombre llegó a caer, lo tenía todo. Todo era perfecto, pero el hombre llegó a caer. El hombre llegó a ofender a Dios, a ese Dios bueno, justo, ese Dios que es amor, bondadoso. Y saben, la Biblia dice que la creación desea que esto sea revertido. Que sea revertido porque el hombre en vez de ir hacia Dios corre para alejarse de Dios. Y por esto hay consecuencias. Vemos el pecado. Vemos lo que estamos viendo. Vemos por eso es que los terremotos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué falta de agua? ¿Por qué en otros lugares hay mucha agua? ¿Por qué esto y el otro? Por el hecho de que el hombre es pecaminoso. Las consecuencias del pecado es por eso que la creación desea que esto sea revertido. La Biblia dice que aún el mundo, la tierra, la creación gime. Y todo esto que hemos estado hablando es verdad de todo hombre. Todo hombre. Y ahora, cuando tú multiplicas esta corrupción en millones, hablando de la multitud de seres vivientes, cuando lo multiplicas por millones y millones y por años y años, no se te haga extraño de que lo que es pecaminoso llega a ser algo natural. Por ejemplo, la homosexualidad llega a ser algo normal cuando no es normal. Es abominación a Dios. Pero el hombre dice, no, es normal. Pero no es normal, es pecaminoso. Es un grave pecado para Dios, la homosexualidad y otros pecados. No es normal. Pero el hombre dice, no, sí es normal. Se llegan a acostumbrarse. Hablando en los años 2000, en el año 2000, cuando antes de que llegara esto del reggaetón. Cuando tú ibas en un club, hablando en el mundo, cuando uno andaba en el mundo, tú hablas del reggaetón. Cuando tú mirabas, cuando no existía el reggaetón, pero mirabas a una mujer bailando de cierta forma, tú sabías, tu mente pensaba, no, esta mujer es de aquellas. Pero llegó el reggaetón y ¿qué es lo que hizo? Normalizó esta actitud y ya llega a ser algo normal. Llega a ser algo normal. Y luego de ahí llegan los leggings, ¿verdad? Esos pantaloncitos bien apretaditos. Llega eso y con el tiempo ya no es normal eso. Ahora ya quieren que lo hacen de una forma para que sea más ajustado todavía. ¿Y qué es lo que llega? La persona, el ser humano, llega a normalizarse, llega a acostumbrarse a ver estas cosas. Y llega a ser normal y normal y normal cuando Dios dice que es pecado. Es pecaminoso. Porque una mujer que se viste así sabe exactamente lo que va a suceder cuando vaya afuera. Y esto es como yo le dije a una muchacha hace mucho tiempo atrás. En un trabajo le dije, mira, estaba ahí y le dije, mira allá atrás. Le dije así, nada más que disimula. Y miró hacia allá atrás y miró a un anciano. Ese anciano la estaba mirando. Le dije, ahora mira hacia allá. Y miró hacia allá. Miró a otra persona. ¿Sabe lo que está sucediendo en lo, digamos, te lo voy a poner así como en lo espiritual, en la imaginación? Lo que está pasando ahorita.
Esa persona después ya no llegó a usar así, ese tipo de vestido, porque llegó a entender lo que estaba sucediendo. Llegó a entender de que era una herramienta de Satanás, que dice: no codiciarás, no cometerás adulterio. Jesucristo dijo: si lo aún no piensas, lo es para con Dios. Es un acto de adulterio, es pecaminoso, no es normal. Y hoy en día estamos llegando a ver el tiempo de que ahora ya quieren hacerlo normal, de que niñitas se estén vistiendo así. Las niñitas, 3, 4, 5 años, vistiéndose así. Y yo no entiendo este concepto. Yo no entiendo cómo un padre de familia o una madre de familia, cómo es, si sabiendo, hablando de los pedófilos, que se mira a menudo. Yo no entiendo cómo yo, sabiendo, digamos, que hay pedófilos ahí, voy a vestir a mi niña de tal forma para que un anciano por ahí la esté codiciando, de cierta forma. Porque llega a suceder. Y jóvenes, como digo, este programa que vemos, Catch a Predator, se llama en inglés, agarrando un predador. Se mira de todo ahí. Te sorprenderás lo que se mira, lo que buscan, lo que se les ofrece. Pero la persona llega a verlo normal. Como hablamos esto anteriormente, antes de que existiera lo que era el bikini, eso ni locura. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Bueno, dice, bueno, digamos, una mujer normalmente no, si tú vas a su casa, no va a salir allá afuera andando en su ropa interior. No lo va a hacer, ¿verdad? Se va a sentir mal. Pero ¿qué es lo que hace el hombre pecaminoso? Dice, bueno, vamos a hacer otra prenda, vamos a llamarle bikini. Bueno, esta quizás te dé vergüenza andar allá afuera así, pero es exactamente lo mismo, nada más que el tejido es un poco diferente. Y ¿sabes qué? Bikini, pues eso es normal, puedes andar allá afuera así. Lo miran normal, no es así, es normal, pero no es normal. Para Dios, dice, esto es pecaminoso. Y dice la Biblia que el mundo gime, quiere que esto sea revertido, y la iglesia debe de gemir también. Debe de pedir a Dios que esto cambie, porque no va para bien. Dice la Biblia que va de mal en peor. Y la ira de Dios está reservada y va a llegar la ira de Dios. Como dije anteriormente, llegamos al estado donde un homosexual puede llegar ahí afuera, estar exhibiéndose desnudo, y los oficiales no hay problema. Pero un cristiano predicar la palabra, ahí lo arrestan, y eso sucedió hace unos años atrás. Solamente Dios puede llegar a cambiar esto. Es por eso que oramos a Dios, pedimos a Dios. Deberíamos de sentirnos mal por nuestros pecados, de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, de que seamos liberados de nuestros malos hábitos, hechos. Deberíamos de entender también que el pecado es un insulto para Dios. Pecamos en contra de Dios cuando pecamos. Ofendemos a ese Dios bondadoso, que es amor, porque somos desobedientes. Porque Él dice, no lo hagas, y lo hacemos. Él dice, haz esto, y no lo hacemos. Somos desobedientes. Cuarto, el pecado tiene consecuencias profundas. El pecado tiene consecuencias profundas. Primero, produce una esclavitud espiritual. Produce una esclavitud espiritual. Vamos a ir aquí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. Viendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8. Juan 8, versículo 34. Juan 8, 34. Dice el Señor Jesucristo: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Así que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuestro Señor Jesucristo lo pone bien claro. El que hace pecado es esclavo del pecado. Voy a ir aquí a 2 Timoteo, si no pueden estar ahí, yo lo voy a leer. 2 Timoteo 2, versículo 26, también dice así. En 2 Timoteo 2, versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es la situación del ser humano.
Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El ser pecaminoso, el no cristiano está cautivo a la voluntad de él. Son esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Es lo que dice la Biblia. Porque es Satanás que impulsa el pecado. Es Satanás que impulsa la desobediencia. Es lo que vemos en las Escrituras. Cuando tú lees Efesios 2, los primeros versículos, es lo que te deja saber. Es lo que está influyendo en el ser humano, en el ser pecaminoso, el no redimido. Así que produce una esclavitud espiritual. Segundo, el pecado produce una separación de Dios. El pecado produce una separación de Dios. Vamos a ir aquí en Isaías 59, en el Antiguo Testamento, Isaías. En Isaías 59, versículo 2, viendo lo que nuestro Señor, lo que Dios nos deja saber. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, versículo 2. Lo leo de nuevo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Dios que nos creó con el fin de que nosotros estuviéramos ante su presencia, el Dios que nos creó para que nosotros corramos hacia Él, para que estemos con Él, es el Dios que por causa del pecado ahora se aleja de nosotros. Hay una división, hay una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, porque el hombre es pecaminoso. El hombre no puede encontrar a Dios por sí mismo. No lo puede hacer y no lo desea hacer. Esto toma de Dios obrar en tu vida. Cuando vemos a una persona no arrepentida, cuando vemos que esa persona comienza a prestar atención a las cosas de Dios, a querer venir a Cristo, es porque Dios está obrando en él. Pero el hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios, ni desea buscar a Dios. Y esto lo vemos bien claramente cuando tú invitas a alguien a la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Como lo mencioné anteriormente, dice, no tengo tiempo, pero tienes tiempo para irte de lejos. Un concierto, va en cierto estado, bueno, ahí voy. Para eso sí tengo tiempo. Pero no tengo tiempo para ir a un lugar cercano y ir a alabar a Dios. Así que el pecado produce una separación de Dios. Tercero, el pecado pone al hombre bajo el juicio de Dios. El pecado pone al hombre bajo el juicio de Dios. Vamos a ir aquí a Juan, capítulo 3. Así que el pecado pone al hombre bajo el juicio de Dios. En Juan 3, versículo 36. En Juan 3, versículo 33. Vamos a esperar que todos estemos en Juan 3, versículo 36. Juan 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Así que el pecado pone al hombre bajo el juicio de Dios. El hombre no redimido está bajo el juicio de Dios. Y conforme pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, la ira de Dios está sobre él y se está acumulando, acumulando y acumulando. Lo leo de nuevo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí creer es confiar totalmente en Cristo Jesús para tu salvación. Pero el que rehúsa dice que la ira de Dios está sobre él. Y podemos ver de que es una progresión. Podemos ver que es por causa del pecado, es una esclavitud espiritual, una separación de Dios y luego bajo la ira de Dios. Estas son las consecuencias del pecado.
las consecuencias del pecado. Y cuarto, para terminar, el pecado nos guía al infierno eterno. El pecado nos guía al infierno eterno. Y para eso sí vamos a ir aquí en Apocalipsis 21. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, viendo de que el pecado nos guía al infierno eterno. Apocalipsis 21. Ahora, hablando del infierno, hay personas que creen que el infierno no es eterno. Nosotros ya llegamos a predicar tocante esto de que el infierno es real. El infierno es eterno. Si quieren ir ahí a nuestra página de Facebook o YouTube, ahí está el tema, el infierno es real. Y también la aniquilación no encaja con las escrituras. Porque hay personas que niegan el hecho de que el infierno sea eterno, pero el infierno sí es eterno. Muchas personas llegan a decir, ¿cómo es posible que un hombre viva nada más 60 años aquí en esta tierra, 80 años, quizás máximo 100 años, y llegue a ser castigado por la eternidad? Llegan a decir, eso es injusto. Bueno, es porque no entienden lo que el ser humano es. No entienden la justicia de Dios. Así que pueden ir ahí a ver el tema, el infierno real, y la aniquilación no encaja con las escrituras, porque ahí respondemos estas preguntas. Las personas tienen ciertas preguntas y dicen, no, ¿cómo puede ser esto cierto? Bueno, sí es cierto, el infierno es eterno. Así que cuarto, el pecado nos guía al infierno eterno. Apocalipsis 21, versículo 8, dice así, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte primera, separación del alma del cuerpo. Muerte segunda, separación de Dios y de esa alma por la eternidad. El fuego eterno, por la eternidad. El infierno es eterno. Es por esto que el mensaje del Evangelio te llama a arrepentirte, a apartarte del mal. Es por esto que el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, dijo esto. Vamos a ir aquí en Hechos, para que vean con las escrituras, en Hechos 2, en Hechos 2:40. Se nos deja saber esto. Y este es el llamado del Evangelio. Es por eso que es el llamado del Evangelio, porque se nos advierte de un castigo eterno, un lago de fuego. El castigo eterno. En Hechos 2, versículo 40, dice el apóstol, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Es perversa, pecaminosa. Dice, sed salvos, arrepiéntanse de sus pecados y sed salvos. Apártanse del pecado. El Evangelio promete una nueva naturaleza para aquel que se arrepiente y viene a Cristo Jesús. Una nueva naturaleza que está inclinada hacia la obediencia a Dios, una naturaleza que desea buscar de Cristo, agradar a Cristo, seguir a Cristo, exhibir a Cristo. Es por esto que es urgente que las personas vengan al arrepentimiento y fe, crean el Evangelio, porque necesitan de vida eterna, una nueva naturaleza para que puedan buscar de Dios, agradar a Dios. Es por esto que aquí no vamos a hablar de cuentos o tratar de entretener a las personas, porque hay una urgencia, porque hay una realidad, hay un fuego eterno, hay un lago de fuego. Y el hecho, y es una verdad de que el hombre está bajo la ira de Dios. Y mañana puede ser muy tarde. Nosotros no sabemos el día de mañana si vamos a vivir o no. Muchos se levantan, salen de sus hogares y ya no regresan. O aún muchos duermen y ya no despiertan. Es por eso que no vamos a contar aquí de cuentos o tratar de entretener. Nuestro énfasis aquí no es el entretenimiento, sino es predicar la palabra de Dios. Es de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña a hablar, a exhortar, a hablar del pecado, a llamar a las personas al arrepentimiento. Así que el pecador debería de ver su condición espiritual. El pecador por naturaleza es pecaminoso. Y es por eso que es natural para ellos pecar. Es por eso que el hombre rechaza a Dios y va hacia el pecado, porque es su naturaleza. Pero necesitan venir al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y Dios promete darles una nueva naturaleza. Un deseo, un nuevo corazón que desea buscar de Dios. Y nosotros que hemos sido liberados,
que hemos sido justificados en Cristo Jesús, que se nos ha dado una nueva naturaleza, que hemos sido libres de la condenación eterna, que tenemos promesa de estar ante su presencia por la eternidad, morar con Él por la eternidad, en el cielo eterno, vivir libres de la muerte, de la tristeza, libres de todo lo negativo. La pregunta es, ¿estás agradecido? ¿Estás agradecido con Dios? Amén. ¿Será que tu acción, tu vida, lo demuestra? ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Será que hacemos lo que Jesucristo dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Saben? Nosotros que hemos sido salvos, estamos en sus manos. Jesucristo dijo en Juan 10, 26 en adelante, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué oigan su voz? Porque el Evangelio da una nueva naturaleza. Oyen mi voz y me siguen, dice. Y es porque Él nos ha dado vida eterna. Y no vamos a perecer jamás. Estamos en las manos del Hijo y estamos en las manos del Padre. No vamos a perecer. Estamos con Cristo. Amén. Y estaremos con Cristo por la eternidad. Amén, aleluya. Así que estemos agradecidos con Dios.